Hola, te doy la bienvenida a Solo un capítulo más. Yo soy Inés Díaz Arriero, escritora de literatura middle grade y juvenil. Hoy, para empezar esta nueva temporada, te traigo un episodio bastante clásico y se trata de mis mejores lecturas middle grade de 2022. Cuando me puse a hacer el recuento de mis lecturas del año, me di cuenta de que había leído muchísimo middle grade. La mayoría de mis lecturas fueron middle grade. También fue lo que estuve escribiendo el año pasado, así que quizá por eso me apetecía más leer ese tipo de libros. Así que me ha resultado muy complicado elegir porque leí cosas muy buenas. El primero del que quiero hablarte es La Casa de los Dragones, de Pablo Cerreira, publicado por SM. De hecho, fue finalista del premio Barco de Vapor. Esta novela tiene dos protagonistas. Por un lado está Marcos, que es un niño lector súper fan de la saga Carreras de Dragones. Se ha releído tropecientas veces los dos primeros tomos, se sabe de memoria partes del libro, conoce a la perfección a los protagonistas, ha hecho dibujos inspirados en escenas y está deseando que salga la tercera parte. Creo que esto te suena. Yo me sentí muy identificada con esto. El caso es que Marcos lleva muchísimo tiempo, demasiado tiempo, esperando que salga la tercera parte y nadie, ni en la editorial ni en ningún sitio, le quieren dar información sobre una fecha, cuándo va a salir el final de la trilogía. Total, que Marcos coge su bici y se va a buscar a J.T. Lecumberri, que es quien escribe estos libros, para pedirle que por favor le diga cuándo va a salir el final, porque, a ver, es que es como un drama. Imagínate, tu saga favorita, de repente no sabes si va a salir el último tomo, el drama más profundo de un lector. Y así es como Marcos llega a la Casa de los Dragones. Allí conoce a J.T. Lecumberri y se da cuenta de que no es en absoluto como él esperaba que fuera. Lo que se encuentra Marcos es una persona apática, gruñona, encerrada en su casa con las ventanas cerradas y fumando un cigarrillo tras otro. Y lo que es peor aún es que no tiene intención de escribir el final. Pero bueno, como ya sabrás, los lectores no nos rendimos muy fácilmente, así que Marcos se va a convertir en una especie de escudero me tomen todo que va a acompañar a Lecumberri en una aventura fantástica, en un viaje en el que se tendrá que enfrentar a sus peores monstruos para rescatar a los personajes de la trilogía. Lo que más me gustó de este libro fueron los personajes. Por un lado tenemos a Marcos, con el que cualquier lector apasionado se puede sentir identificado, y por el otro tenemos a J.T. Lecumberri. A través de ella, el autor nos muestra la parte menos bonita de ser un escritor, esa también me la sé, y sin mencionarlo, y de hecho de un modo bastante poético, sin quitarle importancia ni romantizarlo, nos habla de depresión, de frustración, de cómo te sientes cuando no sabes lidiar con el dolor y de cómo una crítica destructiva o una broma, entre comillas, pueden afectar a una persona. Al final es una historia preciosa, entretenida, emocionante e incluso con toques divertidos que hace un homenaje a las historias, a los libros y al poder de la imaginación. El siguiente libro del que quiero hablar es Alma de elefante, de Andrea Maceiras, publicado por Anaya. Fue el ganador del premio Anaya de 2022 y es un libro precioso que desde antes de empezar a leerla, ya desde la dedicatoria, te transporta a una atmósfera de belleza natural, espiritual, todo como muy místico, muy de alguna manera mágico, que ya te va a acompañar durante todas las páginas hasta el final. Los protagonistas son Sue y Lawen, dos mellizos que viven en un poblado remoto de algún lugar del sudeste asiático. Allí todavía se siguen mucho las tradiciones y se convive en perfecta armonía con la naturaleza. Nuestros mellizos son exactamente iguales físicamente, pero sin embargo en lo que es su interior son opuestos. Según una viejecita del poblado, Sui tiene alma de mariposa y Lawen de elefante. Además, Lawen es especial porque le cuesta mucho expresar sus sentimientos, se pone muy nerviosa cuando hay una situación o persona que ella no conoce y puede pasar horas ensimismada haciendo filas con piedrecitas. No se menciona lo que le pasa, pero nos deja muchas pistas. La aventura de estos dos niños empieza un día en el que están jugando a buscar tesoros y se encuentran uno con 4 patas, un elefante que se llama Tep y que está huyendo del maltrato de sus anteriores dueños. Los niños no se lo piensan y junto al elefante se embarcan en un viaje en busca de Ru, que es un lugar donde todo el mundo, ya sea humano o animal, puede vivir en paz y sentirse aceptado. A lo largo de este viaje, nuestros protagonistas nos llevan por unos paisajes increíbles y la
autora aborda temas tan fundamentales como el cuidado de los espacios naturales, el respeto a los animales, la riqueza cultural propia de la diversidad humana o el amor familiar. Y además también incluye un viaje emocional de los dos niños creciendo, descubriendo el mundo y empezando a darse cuenta de cuál es su lugar en él. Como digo, fue una novela preciosa escrita con un tono poético que es que parecía que estabas allí con ellos, porque las descripciones de los escenarios y de todo lo que se van encontrando a lo largo del camino son muy evocadoras y bueno, pues el libro es precioso y ya está, es que poco más puedo decir. El siguiente libro del que voy a hablar ha sido como mi sorpresa del año, porque no fue un libro que a primera vista dijera quiero leer, me llama muchísimo la atención. No, probablemente no lo hubiera elegido si no hubiera caído en mis manos sin esperarlo, porque me daba muchísimo respeto el tema que trataba. Pensaba que quizá iba a ser una historia demasiado dura, no lo sé, tenía muchas dudas en mi cabeza acerca de este libro y luego me dio una alegría tremenda haberle dado la oportunidad porque me encantó muchísimo. Bueno, aquí está en la lista de mejores lecturas, ¿qué voy a decir? Se trata de 30 centímetros de Mercedes Olivet, publicado por EDB. La novela nos cuenta cómo es la realidad de las personas con acondroplasia y es un tema del que yo no sabía nada prácticamente. El protagonista es Marcos, al que le ha tocado hacer el trabajo de fin de curso con las dos niñas más mandonas de la clase. Ellas han elegido el tema, han repartido a quién le toca hacer cada parte y vamos, es que no le dejan meter baza al pobre. A Marcos le ha tocado la parte más complicada, que se trata de entrevistar a una persona que tenga acondroplasia para que le cuente pues cómo vive y tal. Claro, él no conoce a nadie que padezca acondroplasia. Por suerte, la profesora le presenta a Damián, que es un niño de su edad que padece ese trastorno. Y es verdad que el inicio es muy incómodo porque Marcos trata de hacer su papel de entrevistador haciendo preguntas y ya está. Pero en 0,2 segundos se le olvida, digamos, que Damián es un objeto de estudio. Deja de ver su físico y empieza a ver que es un niño como él, que es muy divertido, que es muy cariñoso, que es muy inteligente, valiente, que comparten juegos, que pueden compartir bromas, que pueden hablar sin más, charlar, y empieza a surgir una amistad preciosísima, muy fuerte y en la que obviamente Marcos va a aprender sobre la enfermedad de Damián, pero va a aprender de un modo natural, de un modo genuino, va a ver cómo vive Damián y se va a dar cuenta de que hay cosas que a él le parecen una chorrada, como yo que sé, la silla de clase o pedir un refresco en un bar, pero que para Damián son un mundo. Mi parte favorita del libro ha sido ver cómo esta amistad va surgiendo sin prejuicios, o sea, es una amistad pura de dos niños que se conocen y se llevan bien y congenian y tienen cosas en común y ya está. Y la parte más interesante para mí ha sido que como la autora le cede la voz a Marcos, es él el que nos cuenta la historia, lo que vemos realmente es a un niño de 11 años enfrentándose a un montón de cosas nuevas en su vida que ni siquiera se había planteado que existían. Así que esto hace que la novela sea muy amena y muy dulce y que incluso recurra a algunos toques de humor que suavizan esos momentos más complicados y más intensos, y por supuesto nos invita a pararnos a mirar las cosas desde la perspectiva de los demás, porque bueno, el título son 30 centímetros porque se plantea la pregunta de ¿qué son 30 centímetros para Marcos? Pues para Marcos no son nada, son nada, una birria. 30 centímetros, ¿qué cambia eso? Pero sin embargo para Damián 30 centímetros es un mundo nuevo, así que nada, que estoy súper contenta de haber leído este libro y son estas cosas maravillosas de los libros que siempre están ahí para sorprender. Y por último, esta no es ninguna sorpresa porque venía ya firmado por una autora que yo creo que todos los años está en mi top de lecturas favoritas. Así que nada, esta ya desde que la empecé sabía que iba a estar en esta lista. Y es Willowdene de Catherine Applegate. Willowdene es una niña de 11 años que vive en un pueblecito llamado Si Acaso, cuya economía depende del aserradero, de las vías del tren y en especial del turismo que viene para ver los osibríes que anidan en las ramas de los sauces azules. El problema es que cada vez hay menos osibríes y claro, hay menos turismo y menos dinero para el pueblo. Willowdene es como yo, que ama a todos los animalitos y en especial a los más desgraciados y a los más feos. Entonces ella adora a los chilladores, que no son nada bonitos, que hacen un ruido insoportable por la noche y que encima huelen mal. Vamos, que para el resto del mundo estos bichos estorban. Y estorban tanto que han puesto una recompensa por cada ejemplar cazado. Así que mientras los adultos están intentando encontrar el modo de reflotar la economía del pueblo, Willowdene está intentando salvarle la vida a los chilladores.
El libro está narrado con un estilo de cuento de hadas y es una bellísima oda a la naturaleza, a la tierra como hogar de una amplia diversidad de especies y un recordatorio a los humanos, una regañina más bien, de que cada vez que no cuidamos el medio ambiente estamos destruyendo el lugar en el que vivimos y nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y además, junto a los adultos, de si acaso, aprenderemos que todas las criaturas, menos el ser humano yo diría, pero bueno, todas las criaturas, incluso las más pequeñitas y las más feas, ocupan un lugar imprescindible en la naturaleza, en el mundo, y no tenemos derecho, ningún derecho a cargarnos a nadie porque no nos guste, porque están aquí por algo. Es que me enfado con este tema porque de verdad, no, es que este animal hay muchos, vamos a matarlo, a ver, por favor. Bueno, en fin, que leáis este libro. Y nada más, muchísimas gracias por escucharlo. Podéis contarme cuáles fueron vuestras mejores lecturas del año pasado, o si habéis leído alguno de estos, o si os llaman la atención. Como siempre os dejo todos los enlaces en la descripción. Muchas gracias por compartir conmigo solo un capítulo más. Nos escuchamos en el siguiente. Felices lecturas.